Pase, carísimos hermanos. Bendito sea Dios que nos tiene acá reunidos en esta mañana muy especial del primer día de la semana, donde nos unimos a la alegría, al regocijo que hay en el corazón de nuestra hermana Dina Esther de Cruz y también nuestra hermana Susi, la hija de nuestra hermana Esther, ¿verdad? Quienes son las que están expresando este culto de agradecimiento a nuestro Dios eterno, a ese ser, hermanos, que hace posible grandes cosas en cada una de nuestras vidas. ¿Es así o no es así, hermanos? Dios hace posible todas las cosas en nosotros. Vamos a leer, hermanos, en el libro de el Éxodo, capítulo 15, y vamos a leer el versículo número 11. Éxodo 15, versículo número 11. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y nuevamente la pregunta, ¿verdad? ¿Quién como tú, oh Señor? Así vamos a titularle a nuestra meditación en esta mañana. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Habrá alguien como nuestro Dios, hermanos? No. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos muy alegres tus hijos en esta mañana de este primer día de la semana, agradeciéndote porque tú has hecho posible en nosotros nuestra vida, has hecho posible en nosotros la salud para que podamos estar acá reunidos, y pedimos que hagas a un lado nuestras imperfecciones y que recibas la alabanza que con grande gozo, con grande alegría expresamos delante de ti, porque reconocemos que solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Te rogamos, bondadoso Dios, pues en esta hora que nos dirijas con tu Santo Espíritu, ya que nos disponemos a meditar en tu palabra. Queremos seguir conociendo acerca de ese grande poder que tú tienes. Permite que a través de tu palabra pueda nuestra fe ser estimulada, para que cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, creamos, Señor, que tú estás por nosotros como un poderoso gigante, peleando nuestras batallas, que nunca nos dejas solos y que siempre nos asistes con la diestra de tu poder. Te rogamos, por lo tanto, que abras nuestra mente, abra nuestro corazón, abra nuestros oídos, Señor, para que tu palabra quede grabado en nuestras mentes, y que así tengamos siempre presente, Señor, que aunque a veces hayan problemas, dificultades en nuestra vida, tú nos vas a sacar victoriosos, así como has dado victoria, Señor, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos que hoy ofrecen este culto de gratitud a ti, como lo es nuestra hermana Dina Esther de Cruz, como su hija también nuestra hermana Susi Pérez. Te rogamos que tu bendición llegue hasta donde ellas están, que ellas se estén gozando juntamente con nosotros y que sientan en su corazón esa satisfacción, Señor, de que te han cumplido, Señor, con darte lo que quizá te ofrecieron cuando se encontraron en grande adversidad. Bendice a todos nuestros hermanos que están también enlazados a esta transmisión. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acomódense, hermanos, por favor. Como les dije que íbamos a meditar, le íbamos a titular a nuestro tema, hermanos: ¿Quién como tú, oh Señor? Yo creo que no hay otro ser más grande como nuestro Dios en poder. Como dice aquí el salmista, ¿verdad? En el libro del Éxodo, este fue un cántico que elaboró Moisés y su hermanita María, después que habían contemplado de parte de Dios la liberación de las manos del faraón, ¿verdad? Todos recordamos la historia de cuando nuestro Dios liberta a Egipto, a Israel de Egipto,
y los hace caminar por el desierto y llegan, dice la palabra de Dios, a las orillas del mar Rojo, y allí acampan. Y ahí están quizás tranquilos los israelitas, gozando de la libertad que Dios les había dado, pero en determinado momento empiezan a escuchar un tropel ¿de qué, hermanos? De caballos que venían hacia ellos. Y no era ni imaginarse, hermanos, eran los egipcios, era el ejército de Faraón que venían una vez más hacia ellos ¿para qué creen ustedes? Quizás para llevárselos o quizás para matarlos ahí, ¿verdad? Una de dos cosas podían pasar. Pero el punto es de que el pueblo empezó a sentir aflicción, empezó a sentir, hermanos, angustia, al grado tal que empezaron a reclamarle a Moisés y a decirle: mejor nos hubiese sido morir allá en Egipto antes que morir aquí en este desierto, o morir ahogados en ese mar, decían los israelitas. Pero Dios, hermanos, manifiesta su poder sobre ellos y les da la salvación. Dice que los hizo cruzar en seco sobre el mar, en medio del mar Rojo, teniendo, dice, como muros a ambos lados, ¿verdad? Y ellos caminando, muros de agua a ambos lados, y ellos caminando en tierra seca. Qué maravilloso habrá sido para la nación de Israel, hermanos, poder contemplar, ¿verdad?, esa gran obra de parte de nuestro Dios eterno. Cuando ellos cruzaron el mar Rojo, resulta de que Faraón se mete igual también, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios, hermano? Cuando ya cerró las aguas y quedaron todos ahí sepultados, ahogados. Y es ahí donde surge este cántico de Moisés. Es ahí donde surge esta alabanza que dan a nuestro Dios Todopoderoso. Mira, hermanos, nosotros debemos de aprender a glorificar a Dios cuando Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Y no solamente cuando Dios hace cosas grandes en nuestra vida, sino que todo el tiempo, porque hay un salmo muy hermoso, hermanos, en el Salmo número 34, versículo número 1 en adelante, dice: alabaré al Señor, dice, en todo tiempo, su alabanza estará de continuo, dice, en mi boca. Pero cuando hemos visto de parte de Dios su manifestación, hermanos, con hechos maravillosos, hechos en donde nosotros ni nos imaginábamos que Dios iba a hacer aquello, allí con mucha más razón, ¿verdad? Hasta se puede volver uno hasta compositor, ¿verdad? ¿De qué? De alabanzas, para declarar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, como en el caso de Moisés y María. Si usted lee todo el capítulo 15, mire cómo dice ahí, vamos a ir viendo ahí. Mire cómo dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, ¿cómo dijeron, hermanos? Cantaré, dice, gracias mi hermano. Mire cómo dice ahí, hermanos: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado, dice, grandemente. Ha echado en el mar, dice, al caballo, y a quién más, dice, y al jinete. Es lo que Dios había hecho, lo que Moisés y todo Israel habían contemplado, de cómo Dios, hermanos, había dado fin a aquellos que perseguían, que perseguían a la nación de Israel. Dice, se ha magnificado grandemente, y dice él: cantaré yo a Jehová. Y dice el verso 2: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido el que dice mi salvación. Este es mi Dios, dice, ¿y qué? Y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de ¿qué dice, hermanos? Jehová es varón de guerra. Y ¿saben qué? Él nunca pierde una batalla. ¿O alguna vez han visto ustedes en la palabra del Señor que Dios ha perdido una batalla, hermano? Inclusive cuando cuando se combatía entre la salvación y la maldición para las naciones, para el mundo, hermanos, cuando Jesucristo vino,
El diablo pensó haberle ganado la batalla a Dios, ¿no es cierto? ¿Matando a quién, hermanos? Matando a su Hijo Jesucristo. Cuando lo vio colgado allá en el madero, ¿es cierto o no es cierto? Cuando lo ve colgado en el madero y suspira, da su último suspiro Jesús, hermano, yo le aseguro que el diablo ha dicho: hoy sí, ya le gané. Hoy sí, al menos, hoy sí le gané a Dios. ¿Y qué, hermano? Después de 3 días, ¿qué pasa, hermano? Resucita Jesús, hermano, dentro de los vivos. ¿Y cómo quedó el diablo, hermano? Quedó derrotado, quedó burlado ahí. Entonces, Dios nunca ha perdido una batalla. Él siempre las ha ganado. Y dice ahí, mire, Jehová es varón de guerra. Jehová, que dice, es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos. Fueron, dice, hundidos. ¿A dónde? En el mar. Fueron hundidos en el mar. Ese es el prodigio que Dios hizo en favor de la nación de Israel. Y dice luego ahí el 5: los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Esto surgió, hermanos, después de que Moisés contempla lo que Dios había hecho. ¿Alguna vez usted ya le ha elaborado una alabanza a Dios, hermanos, de algo que usted haya visto que Dios le haya hecho en su vida? ¿Ya ha hecho usted alguna alabanza para Dios? Por ejemplo, en algún problema que usted haya tenido y que le haya clamado a Dios y Dios lo haya sacado adelante de esa dificultad, y usted dice: hoy le voy a hacer una alabanza a Dios y voy a cantar, voy a escribir en una alabanza lo que Dios ha hecho en mi vida. Y empieza a contar usted: estaba con una gran deuda, dice usted, y Dios que me sacó, Dios me libró. Estaba enfermo y Dios me sanó. Estaba angustiado y Dios puso paz. ¿A dónde? En mi corazón. Porque eso así es, hermanos. A veces nosotros nos encontramos afligidos, angustiados, desesperados, atormentados, que a veces no podemos ni tan siquiera dormir, no podemos conciliar el sueño. Andamos todos estresados, todos hermanos así, ¿verdad? Que no hayamos tranquilidad en nuestra alma, en nuestro corazón, por los problemas que nos están pasando. Pero clamamos a Dios y Dios empieza a poner en nosotros el que, hermanos, esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, y nos da esa seguridad de que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Y es ahí donde quizás, hermanos, nosotros nos volvemos hombres y mujeres de más oración, hombres y mujeres de más búsqueda de Dios a través de ayuno. Leemos su palabra, nos volvemos, más consagrados a las cosas de Dios, asistimos más a los cultos y todo ello, porque sentimos una necesidad. Y Dios, hermanos, según lo que dice en su palabra, Él dice que se acerca a los que a Él se acercan. Y nosotros le buscamos a Dios y nos acercamos a Él. Y cuando empezamos a experimentar de parte de Dios, hermanos, su manifestación en nuestra vida, empezamos a tener tranquilidad en nuestras vidas. Dice aquí, mire, el verso número 7, mire cómo dice: con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron, dice, contra mí. Enviaste tu ira, los consumió, como a qué dice, como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron. ¿El qué dice? Mire cómo expresa Moisés y María, hermano, lo que Dios había hecho. Con el soplo de tu aliento, hiciste que las aguas que se hicieran a un lado y a otro. Mire qué bonito. Con el soplo de tu aliento. ¿Qué es lo que está haciendo ahí, hermanos, con esas palabras? ¿Qué es lo que está haciendo ahí, hermano? Engrandeciendo, magnificando el nombre de Dios, ¿verdad? Cualquiera podría preguntarse: ¿y cómo fue hecho posible eso? De que el mar se abrió. Moisés lo explica: solo con el soplo del aliento del Señor, y se abrieron.
No crea que Él utilizó sus manos, dice, ¿verdad? No crea que Él llegó con sus manos y le hizo aquí y luego le hizo aquí. No, solo le hizo como. ¿Y el agua? Mire qué maravilloso, ¿verdad? Es el poder de Dios. No se alegra usted por eso, hermano, saber que tenemos a un Dios que no hay otro como Él. ¿O sí hay otro Dios como Él, hermanos? No hay otro como Él, hermano. Por eso nuestra confianza debe de estar siempre en Él. Dice ahí, mire, se juntaron las corrientes como en ¿qué dice? Como en un montón, solo con el soplo del aliento ¿de quién? De nuestro Dios. Y dice luego ahí, mire, los abismos se cuajaron en medio del mar. Sí, a veces salen en las películas, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido adentro del mar donde los israelitas caminaron? Algunos muestran que era parejito todo. Y otros muestran que eran como grandes, como que habían piedras, que habían cuevas y todo eso. Así muestran algunos. Pero según lo que aquí dice el salmista, los abismos se cuajaron en medio del mar para que el pueblo caminara, ¿cómo, hermanos? Libremente. No crean que iban tropezando ahí, ¿verdad? No, hermano, porque cuando Dios dispone salvar a sus hijos, cuando Dios dispone librar a sus hijos, cuando Dios dispone ayudar a sus hijos, ¿qué es lo que hace Dios, hermano? Todo lo hace bien, hermano, fácil, a modo de que nosotros, hermanos, le exaltemos, le glorifiquemos. Entonces dice, el enemigo dijo, perseguiré y voy a apresar, voy a repartir los despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero dice el 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como, ¿qué dice? Como plomo en las impetuosas aguas. Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios en el cual usted y yo creemos. Ese Dios, hermanos, que no hay otro como Él. El Dios que nos ha formado, el Dios que nos ha creado. El Dios que la palabra dice que Él nos ha tejido en el vientre de ¿qué, hermanos? De nuestra madre. ¿Es cierto o no? ¿No lo dice así el Salmo 139? Así dice. Así. Oh Señor, dice. Veamos ese Salmo. Mire usted cómo dice. No nos perdamos ahí de vista el Salmo Éxodo 15, ¿verdad? Porque esa es nuestro texto base. Pero mire cómo dice aquí el Salmo 139. Mire cómo dice. Oh Jehová, dice ahí, tú me has examinado. Así dice, ¿verdad? Y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos el que dice, mis pensamientos. Y dice luego, has escudriñado mi andar. ¿Y qué más dice, hermanos? Y mi reposo. Y todos mis caminos, dice, son conocidos. Todos tus caminos son conocidos. O sea que no hay nada que Dios ignore de nosotros. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, dice ahí, ¿verdad? El verso 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, dice, no lo puedo comprender. Y todo esto el salmista, hermanos, lo expresa. Miren lo que dice en el verso 13. Allí enfáticamente dice, porque tú, dice, formaste el que dice, hermano, mis entrañas. Entonces, si Él nos hizo, hermanos, ¿cómo no nos podrá ayudar en cualquier dificultad que usted y yo tengamos? Máximamente si se trata de una enfermedad, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer nuevos nuestros órganos, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios nos puede operar a nosotros, hermanos? Claro que sí. Ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. No hay otro como Él. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y dice el salmista, yo estoy, dice, maravillado. ¿Qué significa esa palabra maravillado, hermanos? Estoy admirado. Pero hay otra palabra más. Estoy atónito. ¿Hay otra palabra más? Estoy asombrado, esa palabra. ¿Y cómo es alguien asombrado, hermanos? ¿Cómo es alguien asombrado? ¿Puede usted hacer el gesto de alguien que está asombrado, hermano? Dijo alguien, mire,
Creo que por ahí está un hermanito que una vez le tocó predicar en una actividad bastante grande. Nunca había predicado en una actividad que hubiera tanta congregación. Estaba lleno, habían como unas 400, 500 personas. Y pasa al frente, y cuando pasa, no dice paz. No saludó a la iglesia. ¡Guau! Dijo así, ¿bien? ¿Qué fue eso, hermano? Ese es maravillado, asombrado. ¡Guau! Dice así. No, si no dice guau, se dice pasa a vosotros, se dice, le dice otro hermano. Pero él, bien, perdón hermano, dice, pasa a vosotros. Es que estoy sorprendido, estoy maravillado, estoy asombrado de cuántos hermanos, ¿verdad? Eso es maravillado, algo que nos sorprende. Y nosotros creo que en más de alguna oportunidad nos hemos quedado como hermanos, nos hemos quedado asombrados, hasta mudos, ¿o no, hermanos? De lo que Dios hace, de lo que Dios, hermanos, puede hacer en nuestras vidas. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado el poder de Dios, hermanos. Dígame. Bueno, yo estaba bien pequeñito. Cuando llegué del pueblo, yo iba a pie. Iba al pie a pie hasta el pueblo. Y mi familia no estaba. Habían salido no sé para dónde. Y cuando yo llegué, iba cansado, ahogándome de la sed. Deseaba un vaso de agua. Y había en el terreno de un vecino, habían un palo de naranja. Pero las naranjas, la cosecha de naranjas había pasado, hacía tiempos que había pasado. Ya casi estaba floreando para la siguiente cosecha. Hermano, la obra es grande, las maravillas son grandes, el amor de Dios es tan inmenso que yo, hermano, no lo puedo medir, ni siquiera descifrar, hermano. Mire, hermano, y como que alguien me dijo, mira para el palo de naranja. Ahí hay una naranja, le digo. Hermano, una gran naranja amarillita, marito. Dije yo, no, este es poder de Dios, dije yo. Y salgo corriendo. Y de justo los vecinos no estaban. Me subo al palo, me traigo la naranja. Maravilla, hermano, que yo no olvido jamás. Y estaba bien pequeñito. Increíble. Esas son maravillas. Grandes milagros, pues, que no se pueden ni siquiera describir, hermano. Gracias, hermano. Mire, entonces aquí dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Si es que vamos a ver un video que nuestra hermana nos manda, ¿verdad? Donde ella nos cuenta lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo que Dios ha hecho en su vida es algo sumamente maravilloso. Es algo sumamente sorprendente. Por eso, hermano, es que nosotros no debemos nunca dudar de ese Dios en el cual hemos creído. Nosotros no debemos, hermanos, desconfiar que Dios nos va a dejar solos. Dice aquí, mire, te alabaré porque formidables son tus obras. Estoy sorprendido, estoy maravillado, estoy espantado, quiere decir, ¿verdad? Y mi alma lo sabe muy bien, como queriendo decir, esto no ha sido otro, sino que ha sido obra tuya, obra de Dios. Y eso así es, hermanos. Mire cómo dice el verso número 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y dice, mi embrión vieron, dice, tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar, dice, ¿qué, hermanos? Sin faltar alguna de ellas. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? En lo que cómo Dios nos ha formado. Él nos ha formado a nosotros perfectos. Y Él ha puesto en cada uno de nuestros órganos todo lo que nosotros necesitamos. Por eso es que el Dios, como venimos meditando en nuestro tema, ¿verdad? ¿Quién como quién, hermanos? ¿Quién como nuestro tú? ¿Con quién como tú, oh Dios? ¿Quién como nuestro Dios, verdad? No hay otro, hermanos.
debemos de aprender a creer en ese Dios todopoderoso. Y eso mismo, hermanos, nos debe de llevar a ¿qué? A corresponder lo bueno que Él es. Porque si hay algo muy importante, hermanos, que a Dios le agrada, es que nosotros exaltemos los prodigios, las maravillas que Él hace en su vida. ¿Se han fijado que a veces nos encontramos con personas o con hermanos que no dejan de contar lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Por qué creen ustedes que no lo dejan de contar, hermanos? Porque están agradecidos y porque reconocen que la obra que Dios hizo en su vida es una obra, ¿cómo, hermano? Una obra grande. Yo no olvido, hermanos, una vez, hace ya muchos años, ya, no muchos, pero sí, a varios años. Yo no olvido cuando mi hijo estaba pequeño y mucho padecía de una enfermedad que mi esposa casi solo en el hospital pasaba, ¿verdad? Iba al hospital, estaba 5, 10, 15 días y luego regresaba, se estaba una semana en la casa y luego a la semana otra vez para el hospital. O sea, eso es algo, hermano, que en cierto modo preocupa o no preocupa, hermano. Estar en ese ir y venir al hospital, ir y venir. Y hermanos, yo me acuerdo que hubo una vez de tantas que mi esposa pues ya casi un mes en el hospital, ¿verdad? Casi un mes en el hospital y no se mejoraba el niño. Y luego sale del hospital, ya le dieron el alta y a la semana de eso vuelve con la misma reacción por la cual se había ido a estar un mes. Y me acuerdo yo que le dice, ay, otra vez para el hospital. Eso dije yo cuando vi al niño, ¿verdad? En su reacción, dije, ay, otra vez en el hospital. Y le hice así, como algo ya decepcionado, ¿verdad? Y dije, otra vez para el hospital. Y ahí está esta niña, mire, esta niña, mi hija. Ella quizás tenía como quizás unos 7 años, quizás o menos, quizás. Y me dice así, mire, y esto es lo que yo no olvido. Por eso le digo que el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios grande. Y ella me dijo, pero papá, me dice, ¿y por qué no oramos a Dios? Me dice. Y Dios va a sanar a mi hermanito, me dice. Fíjense, Dios va a sanar a mi hermanito, me dice. Y así fue, hermanos. Mi esposa no estaba en esa oportunidad, solo estaba mi cuñada. Y me acuerdo que mi cuñada auxiliando al niño y mi niña me dice, oremos, papá. Y entonces agarro al sobrinito, vénganse, vamos a orar. Nos metimos al cuarto y a los 2 niños agarré yo, a mi hija y al sobrinito, y nos pusimos a orar mientras mi cuñada le daba asistencia al niño. Y bien me acuerdo que mientras orábamos, hermanos, el niño arrojó todo, pero que hasta estos niños que yo los tenía así, hasta se asustaron, hermano. Hasta se asustaron. Y le digo, nunca más fue ese niño al hospital. Nunca más. Nunca más. ¿Quién hizo eso, hermano? Fue Dios, hermano. Esas son las maravillas que Dios hace. Ella también recibió de Dios la sanidad, hermano. Ella también recibió de Dios la sanidad. Y uno no olvida las maravillas que Dios hace en la vida de uno, hermano. ¿Cómo vamos a olvidar? Esta niña, como al mes y medio, ¿verdad? O quizá un mes, 6 meses, ¿verdad? Nos convulsionó y nosotros ni cuenta nos dábamos. Nosotros ni cuenta nos dábamos que ella nos había convulsionado. Yo pensaba que jugando estaba la niña, porque yo la chineaba y de repente se hacía como aguadita así. Y mira, le digo a mi esposo, mira cómo se hace la niña aguadita. Le digo así como que está jugando, le digo. Y lo serio de todo es de que después de que se hacía la aguadita, se quedaba como saboreando la boca, ¿verdad? Así, se ponía así, ¿verdad? Como a gustar algo. Pero luego mi cuñada se fijó, no, esto no es normal. Llevémosla al hospital. Y ahí en el hospital nos dijeron, la niña les ha convulsionado. Eso es terrible, hermanos.
y le empezaron a hacer los análisis en el TAC cerebral y un montón de análisis que le hicieron. Y hermanos, fue la de no parar con mi esposa en oración, ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno. Y pasamos muchos años clamándole al Señor. Y decía el doctor, vamos a hacerle otra vez el TAC y vamos a ver si ya no tiene problemas ella. Y nosotros nos poníamos en oración y ayuno. Nos poníamos en oración y ayuno. Hasta que un día el doctor nos dijo, la niña está libre de peligro. Ya que no tome la pastilla o el medicamento para evitar convulsión. Y ahí está, para la gloria de Dios. Hasta aquí la niña no ha vuelto a tener ese problema. ¿Quién hace todo eso, hermano? Dios. Es que el Dios en el cual nosotros hemos creído es un Dios, ¿cómo, hermano? Poderoso. Y así, hermano, aquí por eso dice, aquí mire que Dios es el que nos ha formado. Él conoce todo de nosotros. Él nos ha tejido en el vientre de, ¿qué dice? De nuestras madres. Y por eso es que el salmista dice, yo estoy, dice, ¿cómo? Maravillado. Y yo sé que cualquiera de ustedes ha podido, ¿verdad?, experimentar la obra de Dios, ¿o no, hermanos? Y yo creo que si cada uno nos pusiésemos a contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, el tiempo no nos alcanzaría, ¿verdad? O si nos alcanza el tiempo, hermanos, ¿no? Haríamos una vigilia y quizás y el otro sábado seguimos con otra vigilia, y todos los días quizás vigilias contando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Dios en el cual creemos nosotros es un Dios todopoderoso. Diga, mi hermano, vamos a ver qué dice mi hermano. Yo estaba estudiando un librito de los testigos de Jehová, y hallé un comentario, un pensamiento. Bueno, vamos a seguir aquí con el Salmo. Y dice el libro de Éxodo, ¿verdad? Es un cántico y leemos allí en el capítulo número 15 que teníamos. Entonces dice David, ¿verdad? Moisés, que Dios, hermanos, con el aliento, dice, él había, dice, juntado las aguas, ¿en qué dice? En un montón, con el aliento de él. Y Él es todopoderoso, nuestro Dios. Dice el verso número 11, por eso, ¿verdad? Donde iniciamos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, dice, magnífico en qué? En santidad. Y dice más, terrible en maravillosas hazañas. Hacedor de qué, dice, hermanos? De prodigios, de obras, de manifestaciones, hermanos, de toda clase, de todas formas, de todas maneras. Solo el regalo de la vida es una gran hazaña, ¿o no es cierto, hermano? De parte de nuestro Dios para con nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el hombre, hermanos, los doctores, los médicos, con toda la sabiduría, con todo el conocimiento que tienen, no pueden prolongarle la vida a un hombre, hermanos, más del tiempo que Dios ya tiene determinado para cada uno de nosotros. ¿O sí, hermano? ¿O puede un hombre decir,
Mire, él ya se va a morir, pero con tanto de dinero lo podemos hacer que viva otros 5 años. ¿Cree que puede, hermanos? No puede. El hombre no puede hacer eso, porque eso solamente puede hacerlo ¿quién, hermanos? Nuestro Dios Todopoderoso. Solamente Él puede hacer eso. Por eso es de que nuestra hermana, ¿verdad?, en su aflicción, ¿verdad?, en su enfermedad, ella buscó al Señor para que Dios la ayudara, para que Dios la auxiliara. Ya nos vamos a dar cuenta de lo que Dios ha hecho en la vida de ella. Y Dios, hermano, en su grande amor y misericordia, ha querido, ¿verdad?, prolongarle su vida para a saber cuánto tiempo más, ¿verdad? Pero la vida es un regalo ¿de quién? La vida es un regalo de Dios que ningún hombre puede hacer, ningún Dios ¿de qué? De este mundo. Imagínense, hermanos, hay algo muy importante aquí en el verso 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Es que Dios, hermano, el Dios al cual está exaltando Moisés aquí, hermano, y María, había destruido a los dioses egipcios. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Los había destruido. ¿Se acuerdan que el faraón, cuando su hijo murió, ¿verdad?, con la plaga de la muerte de los primogénitos, dice que él, hermanos, clamó a su Dios, ¿verdad?, a que le devolviera la vida ¿a quién? A su hijo. ¿Y qué pasó, hermano? No pudo. ¿O sí pudo, hermano? No pudo. Aunque faraón, hermano, le hizo sacrificios, le hizo ofrendas, pero aquel ya no volvió a vivir. Ya no volvió a vivir. Ajá, diga, hermano, vamos a ver. Ahí está, esa otra. Muy bien. Sí, ya lo vamos a ver ahí. Entonces, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Cuál era el dios principal de los egipcios? Se llamaba Dagón, ¿verdad?, el gran dios de los egipcios. El dios que tenía, hermanos, la cabeza como de un toro, ¿verdad? Ajá, como de un becerro. Y allí, hermanos, dice que el faraón fue a poner a su niño en brazo, ¿verdad?, ahí, para que Dagón le devolviera la vida a su niño. ¿Pero qué pasó? ¿Se la devolvió? No, porque el único que da la vida, ¿quién es, hermanos? El único que da la vida es Dios. Él es el que... Mire, si alguna vez usted y yo estamos enfermos y que los doctores nos han dicho que ya nuestra enfermedad ya no tiene cura, ya no tiene sanidad, que debemos de resignarnos a esperar nada más, ¿el qué, hermano? El momento en que tengamos que dar nuestro último suspiro. Así le dijeron a una hermanita allá en Santa Ana: usted vaya preparando ya, le dicen, los tamales, le dijeron, fíjense, los doctores, así le dijeron. Sí, usted vaya preparando ya, porque le dijeron, ¿desde cuánto usted ha venido sintiendo ese problema ahí en su ojo? Desde hace algunos días, le dicen, como unos 3 años más o menos, le dicen. ¿Verdad? ¿Y por qué viene hasta ahora a verse ese problema que sintió hace 3 años? El gran error de los humanos, dice, que todo dejamos hasta que ya las cosas de verdad nos están molestando. ¿Por qué no tratarnos cuando empezamos a sentir el mal? ¿Y qué es lo que le habían detectado al hermano? Un cáncer en el ojo. Y según lo que los doctores decían, era que el cáncer estaba hacia adentro. O sea que, por eso le dijo el doctor, vaya preparándole, dice, para los tamales y el cafecito con pan, dice. Fíjese usted. Así, eso es lo que dicen los doctores, ¿verdad? ¿O no, hermano? Eso es lo que dicen los doctores. Y para maravilla de todos, la hermana todavía está ahí viva. Mejor el esposo murió, mire. Un gran siervo de Dios, ¿verdad? Murió, y saben de quién les hablo, ¿verdad? Fíjense. En ese tiempo yo estaba de pastor allá y me di cuenta bien de esa situación, ¿verdad? O sea que el Dios, ese Dios, hermanos, no hay otro como Él. Él es el único que puede decir hasta aquí, a la vida del hombre. De allí, hermanos, lo que el hombre diga, eso no nos debe de afligir, ¿verdad?
Eso no nos debe de angustiar, porque Dios es el que dice hasta dónde vamos nosotros a qué, a llegar. El Dios de los egipcios no pudo devolverle la vida al hijo de Faraón, pero el Dios nuestro sí, hermanos. Si Él quiere a nosotros, aunque ya estemos en las últimas, agonizando. Allí en Santa Ana también pude ver una maravillosa obra de parte de nuestro Dios, hermano. Una hermana que cuando yo la fuimos a ver, hermanos, yo recién llegado ahí a Santa Ana, y vamos a verla por ahí, mire, y ya la hermana llevaba 3 operaciones. La hermana llevaba 3 operaciones. Y cuando la veo con los ojos bien para adentro, ¿verdad? Bien demacrada, bien pechita, y el estómago así, porque 3 operaciones le habían hecho. Y esas operaciones, hermanos, terribles. Yo dije, la hermana que ya no va a pasar de esta noche. Y llegaba el hermano ministro, oramos por ella, el hermano la ungió, y ahí está la hermana todavía. Ahí está la hermana. Es que cuando Dios dice, hermanos, aunque los pronósticos sean ¿qué? Desfavorables, hermanos, Dios los puede cambiar, ¿o no es cierto, hermanos? Dios los puede cambiar. Entonces aquí, hermanos, dice, por eso el Moisés, ¿verdad? ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas? Hacedor de ¿qué dice? Hacedor de prodigios. Dice el verso 14, lo van a oír, dice, los pueblos, y van a temblar. Se apoderará dolor en la tierra de ¿qué? De los filisteos. De cómo, ¿se acuerdan Rahab, hermanas? ¿Por qué Rahab ocultó a los espías, hermanos? ¿Por qué Rahab ocultó a los espías? Es que dijo, es que he oído de que Dios está con quienes, dice, Dios está con ustedes, y que ese Dios que está con ustedes, nadie lo puede, ¿qué? Nadie lo puede derrotar, nadie lo puede destruir. Así es de que no, dice, los voy a dejar que se escondan allá arriba, pero eso sí les dice, cuando ustedes vengan por destruir a estas tierras, ¿se acuerdan de quién? Le dice, se acuerdan de mí, le dice, y se acuerdan de qué, de mi familia. Mire qué maravilloso. Es porque esta mujer había escuchado de quién, hermano, del Dios Todopoderoso, de ese Dios. Vamos a ver lo que dice ahí Isaías. Vamos a leer ahí en Isaías, sí, 38. Yo tenía el capítulo número 40, ¿verdad? Pero bien, ahí está, mire. Vamos a ver. Ya vamos a terminar. Vamos a ver. Mire, ahí está, ¿verdad? La historia de Ezechías, ¿verdad? 38, la historia de Ezechías. Ordena tu casa, le dice, porque vas a morir. Eso, ordena tu casa porque vas a morir. Y esa era palabra de Dios, hermano. Era de creerla. Pero Ezechías, ¿qué hizo? Clamó a nuestro Dios. Y Dios y con lloro, ¿verdad? Y Dios dijo, vaya, pues está bien, te voy a dar ¿cuántos años más? Porque Dios es el único que puede prolongar nuestros días. Así es de que si le dijeran a usted, hermana, de que esa enfermedad que tiene le marcó ya los días de su existencia sobre esta tierra, ¿qué hiciera usted, hermano? Si por ejemplo le dice, mire, esa enfermedad que tiene a lo sumo unos 3 meses y se la ha acabado, a lo sumo 6 meses y usted ha muerto, porque esa enfermedad es terrible, no hay oportunidad de poderle salvar de esta enfermedad, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? Orarle a Dios, ¿verdad? Pedirle misericordia y decirle, Señor, en tus manos está mi vida y tú eres el autor de qué, de la vida. Tú, dice Ana, después de que tuvo a su niño, ¿verdad? En aquel cántico que también hizo, dice, Jehová da y Jehová ¿qué? Jehová quita. Jehová da vida y Él quita
y Él quita la vida. Él hace descender al Seol, dice, y Él también puede hacer subir del Seol. Dios es el Todopoderoso, y por eso, ¿quién como Él? No hay nadie como Él, hermanos. Aquí es Ezechías, hermano. Ahí en esta lectura dice que él lloró con grande lloro, y el Señor le dijo a Ezechías: te prolongo 15 días. Él es el único que tiene el poder, hermano. Sí, a Isaías le digo: dile a Ezechías de que yo le prolongo 15 días más. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene ese poder. De allí, hermano, mire, nosotros no podemos. Inclusive a veces nosotros podemos vernos así bien saludables, bien bonitos, ¿verdad? Que no padecemos ninguna enfermedad, pero eso no quiere decir que no nos pueda llegar la muerte, ¿verdad? Llega, porque Dios así lo quiso, ¿o no, hermanos? Dios así lo quiso. Entonces no hay nadie como quien, hermanos, como nuestro Dios. Él le hace posible todas las cosas. Mire lo que dice aquí el 40, Isaías 40. Dice ahí, mire. Voy a leer el verso número 12. Dice así. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de qué? Dice, ¿se puede imaginar, hermano? Con el hueco de su mano. ¿Cuánta agua puede usted retener en su mano? ¿Cuánta? ¿Ah? Un poquito, ¿verdad? Mire, pero Dios dice, el profeta pregunta, allí aparece un subtítulo en la parte de arriba del verso 12, y dice ahí: el incomparable Dios de Israel. Así dice, el incomparable Dios de Israel. Y el Dios de Israel es el mismo Dios nuestro, ¿o no? Sí, mire, ¿quién midió las aguas en el hueco, con el hueco de su mano? Y los cielos, dice, ¿con qué dice, hermano? Con su palmo, una cuarta, ¿verdad? Con su palmo, mire. El cielo con un palmo, dice. Y dice más el verso: con 3 dedos juntó, dice, ¿el qué, hermano? Como que agarra un puñito de sal, 3 deditos de sal, dice, mire, y Dios así, mire. El Dios, ¿quién como Dios, verdad, hermano? Mire. Con 3 dedos, dice, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa. ¿El qué dice? Los collados. Como quien agarra, ¿verdad? Algo y le hace, vamos a ver cuánto pesa, dice, este monte, ¿verdad? ¿Sí ve? Es lo que está diciendo ahí, mire. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia? ¿O le mostró, dice, la senda de la prudencia? He aquí, dice, que las naciones le son como, ¿qué dice? Como una gota de, ¿qué dicen? Como una gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como qué, como polvo. El 17: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no, y que lo que no es. Y viene una pregunta bien imponente, ¿verdad? Para nosotros. ¿A qué pues? ¿Cómo dice ahí? ¿A qué pues me haréis semejantes? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Porque Israel, hermanos, querían figurar a Dios a través de ¿qué, hermanos? A través de imágenes. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿Y dónde está Dios? Pues me decía una persona a mí. Dicen que hay que buscar a Dios, porque dice Isaías 56:5, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y decía, ¿y dónde está Dios? Pues me decía, muéstremelo para yo ir donde Él corriendo, decía. Dios está en todo, Dios está en todo lugar. ¿Cómo sabemos que Dios está, hermano? ¿Creen ustedes que Dios está aquí, hermano? ¿Cómo sabe usted que Dios está? ¿Cómo se da cuenta que Dios está aquí? Dice el apóstol Pablo en en Hechos capítulo número 17, ¿verdad?
Ahí por el verso número 27 dice, porque por Él vivimos. ¿Y qué dice? Y nos movemos, dice. O sea que Dios está aquí y nosotros lo podemos descubrir con solo el hecho de que, hermanos, de respirar y saber que Dios está ¿a dónde? Dios está aquí porque por Él vivimos y por Él es que nos movemos. Por eso es que dice, busquen al Señor, aunque ciertamente Él no está lejos. ¿De quién dice? De nosotros. ¿Por qué no está lejos de nosotros? Porque lo podemos experimentar, ¿verdad? Con las obras. Decía mi hermana, con la brisa que golpea, ¿qué dice? A nuestra cara. Allí está Dios, hermano. Todo lo que sucede es obra de Dios. Porque dice el libro de las Lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que pasó algo que Dios no lo permitiera? Dice. Ahí dice Eclesiastés, ¿o no? O Lamentaciones, ¿verdad? Léanlo, por favor, mire cómo dice. Lamentaciones, capítulo número 3. Revíselo, por favor. Mire, qué maravilloso. Lamentaciones, capítulo número 3, el verso número 37. ¿Quién será, dice, aquel que diga que sucedió algo, que Dios no lo mandó? Ahí está. El Dios en el cual nosotros creemos es un Dios incomparable. No hay otro como Él. Él da vista a los ciegos, hace andar ¿a qué, hermano? A los paralíticos, a los mudos los hace hablar. ¿O no? Sí, Dios todo lo puede. Dios todo lo puede hacer. Dios es el que ha obrado la sanidad en mi hermana Susi. Ya vamos a ver a nuestra hermana. Voy a cerrar esta consideración, hermanos, solamente diciendo lo siguiente. De que en razón de que todos estamos conscientes que tenemos a un Dios incomparable, un Dios único, un Dios, hermanos, que no hay otro como Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reconocerle, ¿verdad? Temerle, servirle. Me gusta mucho la alabanza 133, no sé si a usted le gusta, pero la estrofa número 2 dice: Señor, ¿qué pudiera yo darte con tanta bondad para mí? ¿Te basta servirte y amarte? Es todo entregarme. ¿Qué dice? Es todo entregarme yo a ti. ¿No le gusta a usted ese himno? Y máximamente, hermano, cuando lo decimos de corazón, ¿verdad? Máximamente cuando lo hacemos reconociendo de que, hermano, todo lo que se gira alrededor de nuestra vida es obra de ¿quién? Es obra de Dios, no es obra de nadie más. Máximamente aquellos que hemos sido favorecidos, ¿verdad? Con algo que ha sido tan notable que usted y yo no lo podemos olvidar. Como lo que yo le decía de mis hijos, los dos han experimentado la mano de Dios. Y yo sé que todos podemos declarar lo que Dios ha hecho en nosotros, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Servirle, amarle, entregarnos a Él. No estar pensando, ¿verdad? Si le sirvo o no le sirvo. Si le obedezco o no le obedezco. Si le sigo o no le sigo. No, si Él cuántas cosas ha hecho a nuestro favor y que nosotros no querramos corresponderle, hermanos. ¿Cómo sería eso? Una ingratitud, ¿o no es cierto? Ingratitud. Por eso es que decía alguien, ¿cómo se le llama a las personas que no son agradecidas? No, ingratas, ¿verdad? O desagradecidas. Las personas que no son agradecidas se les llama ingratas o desagradecidas. Y ahora las personas que son agradecidas, que dicen dar gracias, pero al final, hermanos, no corresponden a la gratitud. Esas son mal agradecidas. Decía una hermana, esa hermana es bien mal agradecida. ¿Y por qué? Viera que un día me llegó a pedir un favor y yo pues con mucha amabilidad se lo di. Y viera, me dijo gracias.
Pero va a creer que después hablando de mí allá, esa mujer es bien mal agradecida. Y así pasa con nosotros muchas veces. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? A través de un culto, a través de una oración, a través de un cántico y cualquier otra cosa. Pero y si solamente en el momento la gratitud y después ya no obedecemos, mal agradecidos. ¿De acuerdo o no, hermano? Mal agradecidos. Así es de que hay que ser. Voy a leer el último texto. Salmos, hoy sí, Salmos 34. Allí terminamos casi. Dice: bendeciré a Jehová, dice, en todo tiempo. ¿Qué es lo que le hizo a David expresar estas palabras? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué es lo que le hizo a David decir estas palabras? Su alabanza estará de continuo, ¿en qué dice? En mi boca. Se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que le hizo a David decir estas palabras? El verso número 4 lo dice. ¿Por qué dice ahí, hermano? Mire, busqué a Jehová y él, ¿qué dice, hermano? Y él me oyó y me libró de todos mis. Ahí está. ¿Qué es lo que va a producir en nosotros la alabanza? Reconocer a ese Dios que es tan poderoso y que es tan bueno para con usted y para conmigo. ¿Es bueno Dios o no es bueno Dios, hermano? Y muchas cosas de las que Dios nos da, no crea que es porque las merecemos. ¿O sí, hermanos? No, sino porque como es un Dios incomparable, hasta en amor, ¿verdad? Él nos da más de lo que nosotros nos merecemos. Quiero ver si proyectamos el video, hermanos, porque ya que nuestra hermana no está acá, ¿verdad? Entonces le pedí que nos mandaran unos videos para que todos escucháramos, ¿verdad? Creo que se va a escuchar, ¿verdad? Va. Para que escucháramos lo que Dios ha hecho en la vida de ellas. Bien. Hermanos, paz. Permítame, póngale pausa, solamente téngala ahí. Ahí téngala. Ella es nuestra hermana Susi Pérez, es la hija de nuestra hermana Dina Esther. Ella es la que ha recibido de Dios ese favor del cual hoy lo va a compartir con nosotros. Adelante. Realmente quiero darle gracias a Dios por un día más que nos permite de vida y agradecerles muchísimo el haber tomado bien acompañarnos en esta acción de gracia. Gracias a mi hermano Gerson también por todos los preparativos, a su esposa, gracias, a sus hijos. Yo creo muchos de ustedes no me conocen, hermanos. Mi nombre es Susi. Yo asistí a la iglesia del Sitio de Niño cuando predicaba ya el hermano Gerson. Yo me vine para Nueva York hace 3 años. Me vine a vivir con mi mamá. Y pues les voy a redactar en un breve tiempo el motivo de esta acción de gracia. Es porque en febrero, hermanos, de este año, a mí me diagnosticaron con cáncer de cervix. Cuando nos dieron esa noticia, fue algo bien devastador. Es bien duro que le den a uno una noticia de ese peso. Y pues peor aún fue porque los doctores pues dijeron que era un cáncer que ya estaba muy avanzado, que yo ya necesitaba otro tipo de especialistas para que pudieran tratarlo. Quiero decirles, hermanos, de que en ese día yo le doy la honra y la gloria a Dios, porque Él ha sido más que bueno conmigo. Fue un proceso bastante duro, pero gracias a Dios, hermanos, aquí yo pude recibir la atención médica necesaria. Agradezco a Dios porque fue quien puso
excelentes médicos para que pudieran tratar esa enfermedad. Y pues fui operada, hermanos, el 31 de mayo y pues fue una cirugía un poco grande, pero quiero compartir con ustedes que estoy muy bien, gracias a Dios. Los médicos hicieron lo mejor que pudieron. Yo siempre pedí a Dios que fuera Él quien estuviera interviniendo mi cuerpo. Y pues así ha sido, hermanos. Yo lo creo que así ha sido, que fue Él quien realizó esa cirugía. Me han hecho otro tipo de exámenes, me han hecho biopsias en mis demás órganos y bendito sea Dios que han salido negativas. Los doctores están muy contentos también porque ellos pensaron de que ese cáncer se había regado en más órganos, pero no es así. Y pues yo en este día le doy la honra y la gloria a Dios. Sé que ustedes me tuvieron en oración y yo se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Y pues este día, hermanos, le damos gracias a Dios por ese gran milagro que hizo en mí, uno de tantos. Y gracias a todos, hermanos, gracias de corazón. También le agradezco a mi mamá, que siempre ha estado conmigo, mi familia, y pues gracias a todos, hermanos, que Dios me los bendiga. Y este video es muy corto porque pues no hay, me imagino, mucho tiempo y a veces cuesta con la señal allá en El Salvador, así de que Dios me los bendiga, que me los proteja, que me los guarde. Espero que siempre me tengan en sus oraciones y que disfruten ese hermosito. Que Dios me los bendiga. Bien. Muy bien. Ahí está la hermana, ella es la que fue intervenida, como escuchábamos, pero tenemos también el video de la mamá. Vamos a escucharla a ella también. Es cierto, por lo del que a veces los videos no se van completos, ¿verdad? Vamos a ver ahí, no sé cómo. No se puede. Bueno, hermanos, así la vamos a escuchar, hermanos. Agradecida con Dios, muy agradecida con Dios y con ustedes. Dios, una vez más, digo una vez más porque el Señor muchas veces ha inclinado su oído para mis peticiones, para nuestras peticiones. Y una vez más, Él ha escuchado estas oraciones. Hermanos, muchas gracias porque ustedes doblaron rodillas también, llevándome en oración a mi hija. Creo que han de haber escuchado en las transmisiones del pastor Gerson que pedía al Señor por la hermana Susi Pérez, es mi hija. Mi nombre es Dina Esther de Cruz. Hermanos, he pasado una tribulación terrible, pero el Señor escuchó. Le estoy muy agradecida. No es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Les voy a decir rápido, pues por el tiempo, ¿verdad, hermanos? No voy a entrar mucho en detalle, pero no es fácil. Cuando la doctora me llamó para darme la noticia que dije, Dios mío,
mi hija se me va a morir, fue lo primero que dije. Pero luego dije, pero si yo tengo un Dios, un doctor de doctores, y ellos aquí pues Dios les ha ayudado para ser lo que son, para que nos ayuden terrenalmente también. Y le dije yo a mi hija, hija, tenemos un Dios, tenemos un doctor de doctores y agarrémonos de la mano del Señor, pidámosle a Él. Él nos ha hecho favores ya. ¿Cuántos favores te ha hecho a vos, hija? Le dije. Y a mí, yo ya no puedo contar los favores que Dios me ha hecho. Me ha hecho muchos favores el Señor. Y ahora no me va a dejar en esta, hija. El Señor no me va a dejar sola. El Señor no nos va a desamparar. Confiemos en el Señor, hija, le dije yo. Pero nosotros llorábamos terrible cuando nos dieron esa noticia. Pero allá adentro había algo que no puedo explicarles, hermanos, pero sé que era Dios consolándonos. Y le digo, Dios nos va a ayudar, hija, tengamos fe en Él. Y pidiéndole al Señor, pidiéndole a Dios. Porque cuando esto empezó tan bien, que ella me dijo, mamá, tengo síntomas, tengo esto y siento esto, y vamos a ir al doctor, le dije. Y yo también allí empecé a pedirle al Señor, le dije yo a ella, pidámosle a Dios que si hay algo, que se deje ver en los exámenes. Y si hay algo malo, hija, también vamos a pedirle la ayuda a Él. Porque según ella me decía los síntomas que sentía, dije yo, Señor, ahí hay algo malo, pero que se deje ver en los exámenes. Y si hay algo malo, ayúdenos, Señor. Pero también en mis oraciones yo les decía, Señor, es mi deseo, pero tengo que esperar su voluntad porque es su hijo, que es su hijo. Y es Dios. Él podía haber hecho actuar por sí mismo. Y Jesús no actuó él mismo. Le dijo a su Padre, que se haga tu voluntad, le dijo a su Padre. Entonces yo también, Señor, le dije, tengo que decirle que se haga su voluntad. Y bueno, cuando hicieron los exámenes y todo, ese día me dijo la enfermera, espere allá afuera, no puede entrar. Habíamos ido con mi esposo los tres. Nos quedamos en la sala esperando y mi hija tardaba para salir. Cuando llegó la enfermera y me llama y me dice, su hija quiere verla. Él y su papá, sí. Pasen, dice la doctora que pasa. Y pasamos y nos dan la noticia que mi hija tenía cáncer. Bueno, yo dije, mi hija se me va a morir. Pero yo le decía, Señor, yo no quiero que mi hija cierre los ojos, que no se vaya de este mundo sin antes entregarle su vida, Señor. Y Dios me ha escuchado. Ahí está mi hija. Hermanos, pasaron varios meses y total me le dijeron que me le iban a hacer cirugía. Me le hicieron una cirugía. La cirugía pues fue grande. Es grande. Le abrieron el estómago para sacarle lo que tenía. Tanto que me dijo la doctora que habían sacado toda la menudencia, todo, para ver bien, porque dice que se esconde detrás de los órganos. Y me dijo la doctora, después de la cirugía, me dijo, su hija ya no... Vamos a escuchar la otra parte. Y me dijo la doctora, después de la cirugía, me dijo, su hija ya no tiene cáncer. Qué alegría, qué gozo sentí en mi corazón.
Y allí mis lágrimas ya no eran de dolor, sino de agradecimiento a Dios y a ustedes que doblaron rodillas, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hoy día mi hija está en recuperación, ya tiene 2 meses de la operación. Pero gracias al Señor todo está bien. Ella no tuvo problemas tampoco después de la cirugía. Gracias al Señor todo está bien, normal, sus dolores. Yo le digo a ella, eso es normal, hija, porque pues tocaron ellos con sus manos allá adentro, el movimiento y todo. Y es normal todo lo que sentís, pero para honra y gloria del Señor. Mi hija, dice el doctor que está bien, que ya no tiene cáncer. No tiene cáncer, hermano. Y me la han dejado para estarla monitoreando por 5 años. Me le siguen haciendo exámenes, pero todos los exámenes salen bien. Así es que, hermano, yo estoy muy agradecida con Dios porque me ha hecho un favor más. Y con ustedes también. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Esto ha sido bien doloroso, pero el Señor es bueno. El Señor es bueno, hermanos. Y muchas gracias. Paz, hermanos. Bien. Bueno, ya escuchamos, ¿verdad? Fueron buenos los doctores, ¿verdad, hermanos? ¿Ah? Fueron buenos los doctores, ¿verdad? ¿O quién fue el bueno ahí, hermano? Dios, ¿verdad? No pongamos a quienes, a los doctores arriba de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que hace todas las cosas. Bendito sea nuestro Padre eterno, ¿verdad? Le damos la gloria a nuestro Dios. Por eso es de que siempre, hermanos, participemos nuestras necesidades y pongámonos en oración, porque ya ve que la oración de todo un pueblo puede mucho, hermanos, puede mucho. Yo siempre les digo en las transmisiones a los hermanos, la necesidad suya es mi necesidad y mi necesidad también es la suya. Y los unos a los otros, ¿qué es lo que hacemos? Oramos, cada uno por la necesidad. Y ahí se manifiesta el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, que Dios reciba esta gratitud y luego ya vamos a ir casi finalizando. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos escuchado, Señor, tu palabra y hemos confirmado a través de ella de que en verdad no hay otro Dios como tú, en prodigios y en maravillas. Bendito y alabado seas por siempre, eterno Dios. Hemos escuchado cómo has obrado en la vida de nuestra hermana Susi, sacándola adelante de esa enfermedad terrible que se había apoderado de su cuerpo, y que gracias, Señor, a ti, pues ella está libre de esa enfermedad. Siempre, Señor, con las observaciones de parte de los médicos, pero no dudamos que tú estás bajo el control de todo lo que nuestra hermana pueda tener en su organismo. Y por fe creemos que tú le has limpiado completamente, porque indudablemente tú tienes un propósito para ella. Tú conoces, Señor, pues la necesidad que ella tiene de poder entregar su vida a ti, de poder, Señor, reconocerte a ti como ese Dios bueno, como ese Dios misericordioso que no solamente quiere
prodigarle de cosas materiales, de cosas que solamente nos sirven para este mundo, para esta vida, sino más bien que tú quieres darle, Señor, algo tan especial como lo es ese grande privilegio de poder ser tu hija, y que también, Señor, pueda abrazar esa promesa de la vida eterna. Te rogamos que tú bendigas a nuestra hermana Susi, que tú, Señor, le sigas obrando en su vida, Señor, la sanidad de cualquier problema que pudiera suscitar en su cuerpo. Bendice a su compañero de vida, bendice, Señor, a toda su familia que le rodea. De igual manera, Señor, bendice a mi hermana Dina Esther, a su esposo y a toda su demás familia. Y te rogamos que nunca lo sueltes de tu mano, y permita, Señor, que un día no muy lejano puedan toda esa familia formar parte de tu pueblo, Señor, de una manera legítima. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, y por ello te clamamos siempre, Señor, porque sabemos que aparte, Señor, de nuestra salud física, también es muy importante nuestra comunión contigo. Bondadoso Dios, recibe esta gratitud que en esta mañana se te ha rendido a ti, Señor. Recíbela como un olor grato, y permite que las peticiones de nuestro corazón en favor de nuestras hermanas pues sean contestadas, porque todo te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dejar a mi hermano Wilfredo. Todavía tenemos tiempito para poder continuar alabando el nombre del Señor. Mi hermano Wilfredo continúa con las alabanzas, con el programa. ¿Qué se nos hizo nuestro hermano Will?